Buenos días, participantes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta actividad síncrona número 1 de la unidad curricular geopolítica. Bueno, antes de comenzar la actividad de hoy, vamos a hablar sobre el plan de evaluación. Como ya ustedes tienen conocimiento, el plan de evaluación consta de dos cuestionarios. Cuestionarios para resolver desde el 10 de marzo de abril hasta el 1 de mayo. Son dos cuestionarios, para ello hay un banco de preguntas. Muchos se preguntan, ¿dónde está el banco de preguntas? Existe un banco de preguntas de las cuales el sistema aleatoriamente escoge las preguntas que van al cuestionario, de acuerdo a cuando se plantea la reestructuración y la reformulación del nuevo cuestionario. Así que el sistema es aleatorio y escoge la pregunta. Muchas veces se va a presentar que el mismo sistema tiene fallas. El mismo sistema presenta a veces que cambia la pregunta y cambia la respuesta. Es bueno que estén pendientes de eso, que cuando ustedes consideren, a través de lo que han estudiado, partiendo de ese material de apoyo que se le envía constantemente para que ustedes lo vayan leyendo y escogiendo los temas que se relacionan con el cuestionario, así que ustedes tengan la certeza de que esa es la pregunta que están contestando y les sale errónea, por favor, comunicarse con el tutor. Muchas veces se ha presentado que van directamente al coordinador de la unidad curricular. Les voy a, o sea, la disciplina académica entendida como es, establece que la primera instancia a la que hay que acudir para resolver cualquier asunto relacionado con la unidad curricular es el tutor influencer. En este caso, de geopolítica, y en esta modalidad mensual, Jesús Enrique Jordán Arias, que soy su tutor influencer, para darle los conocimientos, contribuir con ustedes en llevar ese conocimiento de esa ciencia hermosa, de esa ciencia madre como es la geopolítica. Entonces tenemos dos cuestionarios, los cuales ustedes deben resolver en el tiempo que ya está estipulado, del 10 de abril al 1 de mayo. Cualquier anormalidad, cualquier situación que se presente en la cual ustedes tengan dudas, acudan al tutor influencer en cada una de las unidades curriculares que están cursando. La primera instancia, los que están estudiando Derecho saben lo que es el recurso de reconsideración. Acá hay psicólogos, hay administradores que están cursando esta unidad curricular de geopolítica. Pero los estudiantes de Derecho saben que existe un recurso de reconsideración el cual hay que agotar. Y el recurso de reconsideración en este caso es ante el tutor influencer. Si el tutor influencer no puede resolver la situación, le aseguro que el tutor va a acudir al coordinador de la unidad curricular para resolver el asunto. Acuérdense que este es un trabajo en equipo. El coordinador, el decano, el director de la escuela de derecho, el coordinador de la unidad curricular, el tutor, ustedes son un equipo que hacen que sea posible la excelencia académica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bueno, ya hemos pasado un recorrido por el plan de evaluación. Las evaluaciones son súper sencillas. Lo que les voy a agradecer entonces es que lean el material que se les está enviando. Se les está enviando material, se les está enviando video para que estén actualizados, porque la cantidad de tiempo que tenemos es muy corto para que ustedes puedan hacer ese recorrido, hacer esa investigación de la geopolítica como tal, por los diferentes escenarios que se han presentado durante los últimos tiempos. Y eso es lo que vamos, la actividad síncrona, aparte de dar a conocer el plan de evaluación, hoy también vamos a tratar lo relacionado con esa transformación que ha sufrido el escenario mundial,
como tal, después de la Segunda Guerra Mundial, y las teorías, que es importante, las teorías donde reposa la geopolítica, que le dan los precursores, los que hicieron posible de que existiera esta ciencia, que es el pilar fundamental de las negociaciones, de las relaciones internacionales, de la prudencia geopolítica como tal. Así que la geopolítica es una ciencia donde convergen otras ciencias para tratar de resolver la dialéctica internacional que se presenta a través de las relaciones internacionales, de las negociaciones, de las tomas de decisiones en cuanto a estas relaciones. Las relaciones de dependencia e interdependencia entre las diferentes naciones, entre los diferentes sujetos procesales de derecho público internacional. Así que comenzamos con este camino hacia averiguar qué ha ocurrido desde 80 años para acá. Digo 80 años para acá porque hace 80 años finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esta presentación la vamos a titular La amenaza emergente. ¿Por qué? Porque lo que se ha trabajado en función, en lo que ha ocurrido durante estos 80 años, terminan en la planificación de la seguridad a través de la geopolítica, partiendo de la geopolítica de las amenazas emergentes, nuevas amenazas, amenazas transnacionales. Pero vamos a comenzar con algo importante de lo que estamos conversando. Vamos a tratar este punto desde su punto de partida, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se establece que el mundo cambia, ha venido cambiando después de la Segunda Guerra Mundial, ha venido cambiando rápidamente, lo que sinceramente, y como siempre lo digo en mis presentaciones, esto ha influido en la capacidad de análisis, o ha sorprendido en la capacidad de análisis de los diferentes profesionales y los actores en la política, que hacen vida en la política internacional. Esta arena geopolítica se ha visto sumamente controvertida, se ha visto sumamente agitada por estos últimos acontecimientos que se han presentado. Pero comencemos con lo que se ha derivado desde ese primer punto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó con este asunto político-militar? Que se resolvió entre 1939, sus acontecimientos tuvieron hasta el 1945. A partir de ahí nace otro fenómeno que se llama la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría era un toma y dame, una confrontación entre las potencias pudientes del momento, que eran Rusia y Estados Unidos, que aunque no ha cambiado mucho esa situación, se mantiene, pero hay otros actores. Anteriormente se mantenía ese enunciado de los dos bloques, de las dos potencias, del norte contra el sur, del comunismo contra el capitalismo, pero ahí se fueron resolviendo y en la actualidad hay otros actores que permiten dejar de un lado esa bipolaridad para presentarse a una concurso de fuerza que se puedan presentar entre diferentes potencias mundiales. La Guerra Fría, como lo dije anteriormente, fue un periodo que se centró en establecer o tratar de establecer que quién tenía mayor poder en ese momento, si era Estados Unidos o si era a Rusia. Lo que pasa es que ellos trataban de, a través de la carrera armamentista, partiendo de la base de las armas de proliferación, de destrucción masiva, las armas nucleares, trataron de imponer su hegemonía, cada estado, cada potencia por su lado. Pero únicamente no ocurrió eso, de imponer a través de la parte nuclear su
potencia, la nación que tuviera más potencia en armamento. Eso se llamó, para los analistas, para que ustedes tengan conocimiento, eso se llamó la amenaza tradicional. Cuando hablemos de amenaza tradicional, estamos hablando del conflicto bélico como tal. Eso se establecía como la amenaza tradicional entre las naciones que existía para ese momento. Pero eso se fue moldeando, se fue trabajando, se fue estableciendo a través de la forma como iban naciendo, cómo se iban aperturando nuevos escenarios de acuerdo a los sucesos políticos que se planteaban en el mundo como tal. Pero a partir de los años 80, 81, 89, 90, 91, empieza un fenómeno que vienen a ser la base de la extinción de esta Guerra Fría. Y es cuando se presentan sucesos como la caída del muro de Berlín, se presentan sucesos como la desintegración de la Unión de Naciones Soviéticas a través de la perestroika. Los invito a que investiguen sobre esta situación política rusa, donde le abre el camino a la democracia, se abre el camino, se suplanta esa situación de las potencias socialistas y se le abre el camino a lo que es el capitalismo, se le abre el camino a la democracia y empiezan a separarse, logrando su independencia por separado, todas esas naciones que estaban dentro de ese sistema ruso de naciones y logran su independencia. También está la caída del muro de Berlín, donde esa Alemania oriental que estaba en contraparte de la Alemania occidental se unifican y crean la Alemania que se tiene en este momento. Nace también, después de la Segunda Guerra Mundial, nace la globalización. ¿Qué es la globalización? Es el encuentro entre lo tecnológico, el encuentro entre lo económico, en tiempo real, de entre los diferentes actores internacionales. Lo que está sucediendo aquí, un ejemplo de la globalización es esta presentación. Le va a llegar a ustedes en tiempo real, le va a llegar a ustedes a su computador a través de un link y van a ver cómo se resolvió en este momento esta reunión, esta actividad síncrona, como lo estamos haciendo actualmente. Entonces, la globalización viene a ser un fenómeno que irradia la imagen de la perspectiva de que el mundo está siendo rápidamente moldeado hacia un espacio social compartido con las fuerzas económicas y tecnológicas. O sea, hay una relación entre lo tecnológico, lo económico y lo social que hace que se cambie ese escenario mundial, vaya cambiando rápidamente a través de la rapidez, de la velocidad de las telecomunicaciones, de la comunidad virtual como se lleva en este momento. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar ya de lo que son las nuevas amenazas. Estamos hablando de una amenaza transnacional, una amenaza emergente, una amenaza, nueva amenaza. Así que esa amenaza, de que hablamos al principio, esa amenaza tradicional, que era la confrontación bélica, donde las naciones, los estados-naciones, los sujetos procesales de derecho público internacional, iban a planificar su seguridad partiendo de hipótesis de conflictos que se enmarcaban dentro de la amenaza que representaban los países que eran vecinos como tal. O sea, se planificaba en función de una hipótesis de conflicto con un país azul, con un país verde, con un país rojo, con un país amarillo,
Eso de acuerdo a las características y las tradiciones, ese derecho internacional consuetudinario que está presente dentro de la geopolítica también, que al final de la unidad curricular vamos a tratar lo jurídico y vamos a tratar lo relacionado con la geopolítica, esa geopolítica jurídica, que es el riel principal de esta unidad curricular como tal. Entonces vamos a encontrar que esa amenaza tradicional que era la confrontación bélica y cuya su planificación de seguridad para hacerle frente a esa amenaza tradicional era porque estaban presentes pues, ejércitos fuertes, medios de guerra o una generación de la guerra caracterizada por los tanques, por las armas de proliferación de extinción de la humanidad, como son las armas de, de, de proliferación de extinción masiva de la humanidad. Una carrera armamentista ligada con la tecnología, pero muy estática. Estática en el sentido que era la lucha entre el país o el vecino que teníamos una confrontación o que si tenía una confrontación con ese vecino, tenemos un ejército capacitado y equipado con medios logísticos que van a permitir que la gran potencia de su armamento vaya y logre los daños que tiene de acuerdo al derecho internacional humanitario, que ese es otro tema que posiblemente vamos a tocar acá para que ustedes tengan, ya cuando toque la parte de la geopolítica y en lo jurídico, vamos a tratar lo relacionado con el derecho internacional humanitario. Voy a hacer todo lo posible porque ese es otro tema importante para esta materia, el derecho de la guerra, el derecho de la guerra convencional. Analizar lo que es una guerra convencional, una guerra irregular, una guerra asimétrica, verificar cómo se distribuyeron las diferentes generaciones de las guerras, la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, una quinta que tiene que ver con el trabajo de la mente. Así que estemos a la expectativa para los próximos encuentros que vamos a tener y vamos a tocar exclusivamente ese punto para que ustedes se vayan con ese conocimiento que es tan importante para cada uno de los estudiantes que están acá, porque aquí hay una variedad de estudiantes y quieren conocer la geopolítica. Y si quieren conocer la geopolítica, tienen que conocer ese elemento jurídico donde descansan las actuaciones de los estados y cómo deben actuar. ¿A quién va dirigido ese derecho internacional humanitario? ¿Qué es el derecho internacional público? ¿Cómo se divide en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional público como tal? Estas nuevas amenazas que vienen a ser, el término nueva amenaza involucra a un grupo de fenómenos caracterizados por importantes niveles de violencia generados por grupos terroristas, la violencia política en sus distintas formas, la expansión del tráfico, consumo de drogas prohibida, de sustancias prohibidas y entre otras la proliferación del tráfico de personas. Hay otras más, pero en eso consiste la amenaza, la nueva amenaza. Cuando escuchen, les voy a repetir, nueva amenaza, amenaza transnacional o amenazas emergentes es el mismo significado. Son todas aquellas acciones que vienen desde el exterior que van a causar un daño a las bases políticas, sociales, económicas, militares, religiosas, la costumbre a un determinado estado y para la cual se viene planificando su seguridad para evitar de que estas nuevas amenazas sigan dándole ese golpe a la población, al elemento de la población. Ese es otro tema que vamos a tocar, los elementos del Estado, en otra presentación. Estén atentos en cuanto a estas nuevos conocimientos. A las amenazas transnacionales. ¿Qué amenazas transnacionales vamos a encontrar? El terrorismo, el narcotráfico,
La inmigración ilegal. Ahorita importante la situación que están viviendo algunos estados por la inmigración sobre todo, vamos a hablar de la parte de Latinoamérica en cuanto a esa migración que se está presentando a estos estados, proveniente de dónde? Puede ser de Nicaragua, puede ser de Honduras. Bueno, la migración ilegal en su ¿por qué se le dice que es una amenaza transnacional a la migración ilegal? Porque no lleva el control del Estado que los va a recibir, del gobierno que los va a recibir, de la población de lo que los va a recibir, del territorio que los va a recibir. ¿Por qué? Porque esta inmigración, como no está planificada como tal, va a surtir un efecto negativo en cuanto a las bases de salud, a la base educativa, a las bases que van a permitir de seguridad, todas las bases que van a permitir el desarrollo de esa nación, el desarrollo de ese Estado. Tenemos entonces los delitos cibernéticos, las agresiones al medio ambiente, cuando cuando se ven esas explotaciones de hierro indiscriminada, de oro, de bauxita, del coltap, que son ahorita recursos, son incentivos geopolíticos. Dentro de poco, hoy deben recibir lo relacionado con los incentivos geopolíticos que hacen vida que la geopolítica, con esa geopolítica se pueda negociar, se pueda establecer las relaciones internacionales por Estado y que puede servir como un aliciente para comenzar una dependencia e interdependencia en los diferentes estados. La delincuencia organizada, nosotros aquí en Venezuela tenemos una ley específica que es dirigida a la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. El crimen organizado, lo acabo de decir, la delincuencia organizada, constituye el emprendimiento económico llevado a cabo por un grupo estructurado de personas que actúan concertadamente durante cierto tiempo con el propósito de cometer uno o más delitos graves, obtener directa o indirectamente un beneficio económico o beneficio de orden material. Esto también es una de las peores amenazas transnacionales que se puede enfrentar, es la criminalidad organizada. El terrorismo lo estamos viviendo a partir del año 2000, 2001, cuando el atentado de las Torres Gemelas, esa planificación de seguridad se tornó, esa planificación que era la seguridad hemisférica se transformó en crear unidades flexibles para contrarrestar estas amenazas transnacionales como la del terrorismo. El narcotráfico. Estamos en presencia de un flagelo que está destruyendo al mundo, el mundo en cuanto a lo intelectual, la salud, lo económico, el lavado de dinero producto de este malvado polvo o de la hierba malvada que se está proliferando por las diferentes naciones y que es pilar para que las enfermedades, tanto mentales como biológicas, las enfermedades del cuerpo se presenten, sobre todo las enfermedades mentales. Delitos informáticos, estamos en presencia desde que la globalización está presente, hay que contrarrestar estos delitos informáticos. Agresiones al medio ambiente, venimos hablando en estos momentos, la forma discriminada como hay estados donde la zona vegetales la han sustituido completamente por la obstrucción del oro, del hierro, la bauxita, el coltap. Ahora vamos a conversar sobre lo relacionado con las teorías geopolíticas. La teoría de la geopolítica, así como sus bases, tienen un crecimiento partiendo de unos precursores, partiendo de una historia que ha tenido la geopolítica. Y esta historia comienza desde estos precursores y estas teorías. Las teorías que vamos ahorita las vamos a encerrar en tres: en una teoría del mar, en una teoría de la tierra y en una teoría del aire. Y sus representantes los vamos a mencionar a continuación. La geopolítica en sí tiene su objetivo de estudio que
interdisciplinario, como lo dije. Es una gran mesa con varias patas, donde convergen la geografía, la economía, la política, lo tradicional, el derecho internacional de los consuetudinarios, la política internacional. Y entonces se crea esta ciencia que va a converger todo para que cada aspecto de esto sea analizado cuando se vaya a tomar una decisión en cuanto a esas relaciones internacionales, en cuanto a esas negociaciones que puedan realizar los sujetos procesales de derecho público internacional. La geopolítica es una ciencia hermosa, lo vuelvo a repetir, donde convergen aspectos geográficos, económicos, políticos, religiosos, consuetudinarios. Así que en ella vamos a ver cómo se interrelacionan todos estos aspectos para llegar a tomar la mejor decisión para cada estado. La teoría del estado orgánico. Aquí en esta hay un precursor que de nombre Friedrich Richter, donde él establece que la geopolítica tuvo sus inicios en una connotación negativa debido a la presencia del Estado orgánico. ¿Qué quiere decir el Estado orgánico? El trabajo de Richter tuvo su influencia en el político sueco Helen, que es otro de los precursores de la geopolítica, y estos dos teóricos unificaron que la geopolítica sería ampliamente expuesta en una de las personalidades más influyentes del expansionismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y fue a través de este investigador, a través de Friedrich Kelsen. La teoría Hinterland. ¿Qué significa la teoría del Hinterland? El corazón del continente. Dentro de la óptica de los principios del siglo XX, el historiador político y geógrafo británico Harold Mackinder propuso en 1904 la idea de que el poder se determina a través del medio geográfico. Ahí es cuando vamos a empezar a hablar de la teoría de la Tierra como tal, de lo geográfico como tal. Mackinder desarrolló su teoría cuando el Imperio Ruso estaba en su mayor apogeo territorial, mientras que el Reino Unido se erigía como la mayor potencia marítima. Su teoría estuvo fundamentalmente influenciada por estas circunstancias. Mackinder afirmaba que las grandes invasiones del pueblo, como los hunos y los mongoles, provenían de Asia Central. Desde allí se expandieron y llegaron hasta la India, Persia y Europa, sin olvidar también que Asia, primordialmente China. El Asia Central era la tierra del poder, el corazón del poder, el corazón del continente como tal. Tenemos la teoría que Mackinder en el año 1942 también establece que existe una zona y es actual, que es la Euroasia, que el corazón de la geopolítica está en la Euroasia. Encontramos también la teoría de Heinz Faringer, que determina que él determina los diferentes ámbitos o los diferentes escenarios que se pueden presentar en la geopolítica y establece unos corredores que deben ser tomados en cuenta y hace una clasificación de estos corredores. Y entonces vamos a encontrar lo relacionado con el espacio latino, que está constituido por Italia, España, Francia y Portugal. Vamos a encontrar el espacio germánico, y este es Cohen, que establece cómo se dividen estos escenarios, estos corredores, cómo hay que tomarlos en cuenta
para ejecutar o llevar adelante este conocimiento de la geopolítica a los diferentes lugares y hace y discrimina por zona y por espacio lo que debería ser aplicado, dónde debería ser aplicado estos conocimientos de la geopolítica. El espacio el angloamericano está constituido por Inglaterra, por Estados Unidos, por Canadá, por Australia, por Irlanda. El espacio chino, Taiwán, ahorita dentro de poco voy a pasar un video donde para que vayan conociendo esa problemática que hay entre la geopolítica que se está estableciendo entre China y Taiwán como tal. El espacio eslavo, el espacio de conflicto y el espacio de transición como tal. Los invito de corazón a que investiguen cada uno de estos corredores geopolíticos establecidos por Samuel Cohen. Ahí es que actualmente se está trabajando la geopolítica como tal. Así que muchas gracias por su atención, estamos completamente a la orden. Espero que sigan revisando ese material, que sigan contestando sus cuestionarios como debe ser de acuerdo al material que se le está entregando. Les recuerdo, los cuestionarios son aleatorios. Hay un banco de preguntas donde el sistema toma esas preguntas y las cuelga en la actividad sumativa correspondiente, sea el cuestionario 1, sea el cuestionario 2. Muchas gracias por ser. Les recuerdo otra vez también, estamos a la orden. Cualquier situación que se presente con la unidad curricular, por favor, acudan primero al tutor. En este caso de geopolítica, a Jesús Enrique Jordán Arias. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguir investigando. Estamos completa la orden. Acuérdense que el éxito de ustedes es el éxito de nosotros y el éxito de todos nosotros es el éxito de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchas gracias.